Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Saludos a los que lo verán mañana, otro día, otro momento. Hoy vamos a hablar del duelo, ¿no? De las fases del duelo. Y cómo poder hacer buenos duelos, la importancia, ¿no?, de hacer un buen duelo. Cuando sabemos si estamos bloqueados en un duelo, porque el duelo duele, es decir, pretender pasar por un duelo sin dolor no es una opción, pero dependiendo de la gestión emocional que hagamos, estos duelos serán más rápidos o menos rápidos. Dependiendo del autoengaño que tengamos, buenas noches, estos duelos también serán más rápidos o menos rápidos. ¿Por qué? Porque cuando se nos rompe la realidad que estamos viviendo, pues esto duele, ¿no? Y hay muchos tipos de duelos, pero todos, hola Esther, hola Cristina, todos tienen las mismas etapas, siempre, ¿sí? Entonces, están las grandes pérdidas, que son cuando los duelos están en desorden, ¿no? La muerte de un hijo es un desorden cronológico, eso es una gran pérdida, ¿no? Están los duelos de los abortos, de los hijos que eran deseados y no llegaron, de los abortos programados, de los abortos espontáneos, que aunque pensemos, aunque nuestra mente nos diga que como no lo he visto, como no era un feto todavía, ¿no? O un embrión, el proceso de duelo parece que se puede negar mucho más fácil. Después iré explicando la importancia que tiene no haber hecho un duelo con los abortos. Están los duelos que todos conocemos, ¿no? Los de las separaciones. Haces un duelo, entonces ese dolor duele. Hoy no vamos a hablar del dolor y del duelo de la muerte. Vamos a hablar de todos los demás, pero no del duelo de la muerte. ¿Por qué no me voy a especificar en el duelo de la muerte? Porque a veces los duelos son tan intensos, aunque la persona continúe viva, ¿sí? Y tiene otras características, y es que cuando una persona hace un duelo por una muerte, ya sabe que no, su mente ya sabe que esa persona no va a regresar. Pero todos los demás duelos te hacen hacer un trabajo con la esperanza, con la fantasía, y por eso se alargan muchísimo también estos duelos. Entonces están los duelos también que hacemos cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos dinero, cuando perdemos amistades, cuando perdemos las relaciones que habíamos tenido hasta este momento, la relación con un hermano, la relación con un amigo muy importante, la relación incluso con los miembros de la familia, con un tío, con una prima, y todo eso duele. Entonces están también los microduelos. ¿Qué son los microduelos? Los microduelos son esas decepciones que nos llevamos de las personas. Ya sabéis que en otro directo que hablé de las decepciones expliqué que todos nos decepcionamos a todos. Yo decepciono a personas, otras personas me decepcionan a mí. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes es aprender a vivir sin expectativas y sin ponernos como punto de referencia. Pero todo eso son asignaturas de la vida, y entonces a veces sabemos que tenemos que hacer estas asignaturas, pero que lo sepamos no significa que lo estemos haciendo. Entonces es muy importante hacer buenos duelos. También os voy a explicar por qué. Muchos de vosotros sabéis que dentro de la terapia sistémica
heredamos, nos pasan información, nos pasan mochilas de cosas que no nos pertenecen. Y una de ellas son, aparte de muchísimas más que he hablado en otros directos y que hablamos muchas veces con Adriana Fresta, una de ellas son estos duelos no resueltos. Los duelos no resueltos son tristeza remanente, es decir, es una tristeza que me acompaña toda la vida. No llego a estar en una depresión, pero estoy con una tristeza permanente. Entonces es muy importante revisar si en el árbol hay duelos que se quedaron bloqueados, o porque se me murió un hijo, o porque me obligaron a casar con alguien que yo no quería y me casé con otra persona y hice un duelo con la persona que yo amaba y creé una vida con una persona que no amaba, con la cual tuve hijos, pero mi corazón tuvo que hacer un duelo con la otra persona. Y esto a veces pasa años que no está resuelto, ¿sí? Duelos que mi madre hizo mientras yo estaba en su vientre materno, porque se le murió una hermana, porque se le murió el padre, o porque anteriormente a mí hubo un aborto y mi madre hizo un duelo mal hecho. Entonces, hay que ir mirando muchas veces si estos duelos no resueltos continúan estando en este presente, en nuestra vida, para que sean mirados y para que en realidad sean transformados. Una de las preguntas que me salía aquí, que las personas me habían hecho, me dice, ¿cómo saber si he pasado por las distintas fases del duelo? ¿Cómo se sabe que se haya pasado por las distintas fases del duelo? Ahora vamos a hablar de las distintas fases del duelo. La primera fase del duelo es la fase de la negación. Vamos a poner diferentes ejemplos. Porque fijaros que os he explicado que vamos a hablar de microduelos y de macroduelos. Entonces, llega un día tu marido a casa y te dice que se quiere separar. Entonces, tú no puedes hacer un duelo de eso instantáneamente. Lo primero que hará tu cerebro es, no me lo puedo creer. Esta es la fase de negación. No me lo puedo creer. Cuando algo nos sobrepasa, ¿no? Y fijaros que con las decepciones también pasa, ¿no? Esta persona me ha decepcionado, me ha roto el corazón. Eso es un duelo. Y me paso tiempo en esa fase. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que me haya hecho esto? Nunca en la vida me lo hubiera esperado. Eso me ha roto el corazón. ¿Sí? Entonces, estos duelos, si yo no tengo a alguien que me acompañe a poderme... Es decir, yo tendré que poder sostener la realidad que estoy viviendo, por muy dolorosa que sea, para poderlo trascender. Pero la fase de negación y de huida y de escapar del dolor, cuando este dolor me supera, está considerada como el primer paso dentro de un proceso de duelo. Entonces, es muy importante aprender a autoobservarnos y a mirar qué lenguaje utilizamos, porque una manera de negar los microduelos es, bueno, no pasa nada, bueno, ya pasará, bueno, no pasa nada. Todo lo que empieza por no pasa nada, o ya pasará, le quiero quitar importancia, eso me desconecta de lo que es, de la realidad que tengo que aprender a afrontar y sé que duele. Ya sea una decepción amorosa, ya sea una ruptura, ya sea de un hijo. Hay muchos duelos que se están haciendo constantemente. Entonces, la negación, hay que intentar salir de la negación. Cuando puedo salir de la negación, aunque sea por un momento, aparecerán las emociones, ¿no?
¿Cuál es la emoción que aparece más o menos en la segunda etapa? La rabia, el enfado, ¿sí? Pero fijaros que yo he visto duelos tan bloqueados que la fase de la rabia es como que no aparece, porque la persona ha educado tanto su mente para justificar, para tener que ser la buena, que lo tolera todo, que lo acepta todo, que no se permite la fase de estar enfadado conmigo, o porque no me he dado cuenta, o porque vivía en los laureles, o porque yo me creía que vivía en un mundo de fantasía y la realidad me dice que no me estaba enterando de nada, que no estaba viendo la realidad, que yo no estaba viendo las señales, porque siempre hay señales. Entonces hay una fase de enfado conmigo y también hay una fase de enfado con el otro, que es el que te ha provocado el duelo. Y esto es normal, hay que pasar por ahí, hay que estar enfadado. El enfado, la energía del enfado te permite ver muchas cosas de ti mismo y muchas cosas que no habías visto. Igual no habías puesto límites, igual estabas viviendo en una fantasía y la vida quiere que dejes de estar en la fantasía para que tu realidad sea bonita de verdad, no porque te la estés creando en tu mente ilusoria, ¿sí? Entonces, las fases del duelo, ahora hemos hablado de dos, la negación y la segunda es el enfado. No son como peldaños de una escalera que los va subiendo uno después del otro y ya se acaba la otra fase. No. La mayoría de las veces se entremezclan los 5 pasos que tiene el duelo. ¿Por qué? Porque no aceptamos de golpe, no asumimos la realidad de golpe. La realidad la vamos masticando, digeriendo, metabolizando, transformando y soltando. Fijaros que son las fases también del aparato digestivo. Y muchos duelos están también bloqueados en nuestro sistema digestivo. Vuelvo a repetir. Un duelo es ir masticando esa bola, eso que me ha pasado, irlo digiriendo, que vaya descendiendo, irlo metabolizando, es decir, haciendo pedacitos para sacar un buen provecho de ese aprendizaje hasta que lo puedo soltar completamente. La vida quiere que aprendamos a soltar y a desapegarnos. Y en todas las familias y en todas las personas, todas tienen que pasar por fases de duelo, siempre, más grandes o menos grandes. ¿Por qué? Porque la vida nos pone estas asignaturas para que aprendamos esto, a soltar, a desapegarnos y a salir de fantasías, ¿no? Dice el curso de milagros, que sea la realidad la que nutra tu vida, que tu realidad te guste tanto que no necesites fantasear y escapar con ilusiones y con me gustaría. Pero cuando no podemos sostener nuestra realidad porque no nos gusta, que también estamos haciendo un duelo con la realidad que tenemos, negándola, enfadándonos con la realidad que tenemos, y queriéndole negociar a la vida, queriéndole negociar a la naturaleza, con los tiempos, eso tendría que ir más rápido, ¿no? Poniéndonos tristes cuando estamos enfadados con la vida, como si la vida nos tratara mal y no fuera justa, tuviera que hacer las cosas diferentes. Entonces, la vida quiere que tengamos estas asignaturas. No lo he inventado yo, lo ha inventado ella, y entonces tenemos que estar preparados y saber cómo hacer bien un proceso de duelo para que nuestros hijos no hereden duelos nuestros y conflictos nuestros que no están sanados. Por ejemplo, si mi abuela no sanó un duelo por la muerte de un hijo o porque su marido estaba en la prisión y se sintió sola y lo echaba de menos, normal que tuviera un duelo, pero si ella se quedó atascada en ese duelo, mi padre
mi padre ha heredado una manera y actitudes delante del duelo, que si él no las transforma, me llegarán a mí, y que si yo no las transformo, le llegarán a mi hija. Pero no solo lo de la abuela, es que mi padre también habrá pasado por duelos y por decepciones y por traiciones, que le habrá tocado hacer un buen duelo. Y si él no lo ha hecho, ¿qué me puede dar a mí? Me puede dar lo que ha hecho, lo que no ha hecho no me lo puede dar. Y entonces está mi vida. Y si yo con mi vida también he hecho duelos y no he sanado los procesos de duelo, y vamos heredando cargas de procesos que no están bien hechos y bien sanados, las generaciones posteriores aprenden a vivir desde el dolor y desde el sufrimiento y desde el escapar de la realidad, porque no se puede sostener la realidad. Entonces, fijaros que estamos en un momento donde la vida nos está mostrando por todos los medios que hay mucha rabia, es decir, hay gente que no está haciendo bien procesos de duelos, está todavía muy enfadada, con ganas de venganza, hay mucha maldad, hay mucha agresividad. Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿no?, ¿qué duelos no están sanados? También hay mucha negación y mucha necesidad de escapar de la vida que cada uno tiene. Es muy importante y necesario hacer el duelo, así es, Cristina. Entonces, escapar de la realidad, porque no puedo sostener la realidad, porque no me gusta mi realidad, porque mi realidad es dura, porque mi realidad me pesa, porque mi realidad me duele. Entonces, duele, el duelo duele, pero cuando uno está en un proceso de duelo no le puedes decir que no te duela. Es como si tú te has dado un golpe en la espinilla y te dicen, no duele tanto. Sí que duele, claro que duele. No podemos negar lo que es, duele. Entonces, de ese dolor aparecerá oro, pero yo tendré que hacer algo con ese dolor. Entonces volvemos a las fases. Primera fase es la negación, ¿no? Duele tanto que no puedo con ello, no me lo puedo creer, no quiero verlo, no quiero aceptarlo, no quiero rendirme, lucho, me defiendo, escapo, huyo, me evado, quiero distraerme, tengo la cabeza perdida, no sé dónde está mi mente, no veo con claridad. Bien, entonces en esa fase, que alguien te acompañe con mucho amor, a que no te juzgues, a que no te trates mal, a que puedas rendirte a mirar lo que tengas que mirar, sin juicios, sin culpas. Para sacar un buen provecho de todo eso es muy importante. Segunda fase es el enfado, que os he dicho, es muy bueno estar enfadado. Incluso en la fase del enfado es muy bueno escribir, estoy enfadado, las cartas de limpieza, ¿no?, las cartas de la escritura terapéutica. Estoy enfadado porque ha pasado esto, estoy enfadado porque tú no me tratas bien, estoy enfadado porque me has engañado, me has mentido, estoy enfadado porque me he encontrado unas deudas que no sabía que estaban, estoy enfadado porque tú no supiste gestionar esto, estoy enfadado por lo que sea. Es decir, es muy importante, es vital poderle poner nombre. Estoy enfadado, yo estoy enfadada por. Y la frase, concretar, esto es, ya empieza a hacer un buen proceso de duelo, ¿sí? Entonces, la segunda fase, el enfado. Vamos a la tercera fase. Es una tercera fase que ya he dicho que las fases no son como escaleras que se suben, sino que será que llegaré a la tercera fase, que es la fase de la negociación. ¿Y por qué quiero negociar? Porque
me gustaría volver a cambiar la realidad y entonces voy a quererla negociar, ¿no? Claro, enfadada por lo que no pudo ser. Y así es, no pudo ser. Ni tú podías tener lo que querías, ni la otra persona podía tener lo que quería. Entonces, hay frases que ayudan a poder rendirse a lo que la vida ha querido. Porque si yo no puedo tener lo que quiero tener o lo que yo me merezco tener, pues tendré que soltar. Pero uno se puede quedar, como dice Conca Silvia, enfadada toda la vida por lo que hubiera que podido ser, lo que no hubiera podido ser, pero es que pudo ser, es que en un momento fue y ahora no es. Y aquí dando vueltas toda la vida, negociando, que es la fase de negociación, tercera fase, es decir, ya no estoy en la fase de negación total, ya mi mente me permite poder empezar a ver la realidad tal y como es, ya estoy enfadada con eso que veo porque me duele, porque estoy viendo cosas que antes no veía, porque estoy viendo actitudes que antes no me había dado cuenta, porque estoy empezando a ver las señales que antes no veía, porque yo misma me negaba a la realidad. No hay que culpar a nadie. Y entonces en la fase de negociación, pues que renegociar con la realidad, ¿no? Y si hubiera podido, y si hubiera hecho. Y ahí es cuando empiezo a veces a darme la culpa. A darme la culpa de, ¿y si lo hubiera hecho de otra manera? ¿Y si hubiera actuado de otra manera? Y igual yo no lo he hecho suficientemente bien. Entonces, en esta fase hay que estar muy atentos porque muchas veces las personas se cargan la responsabilidad de otra persona. Entonces, en las fases del duelo vemos actos, palabras, actitudes, comportamientos, decisiones de nosotros que no vemos correctas cuando las podemos ver en perspectiva. Pero de eso tenemos que aprender. Porque si me quedo con la culpa, me quedo con la víctima. Y yo tengo que poder asumir que soy imperfecta y que sí, a veces no actúo bien. Pero eso me tiene que servir de aprendizaje para el resto de mi vida. Así que en esta fase de negociación pasan dos cosas. Por un lado, puede que me dé la culpa de todo, que no sería sano porque no es correcto. Y por otro lado, puede que vuelva a fantasear con una realidad diferente. Empiece a negociar. A negociar. Bueno, pero, pues bueno, ya no diré nada, me callaré, seré una sumisa, pues haré lo que él quiera, haré lo que ella quiera, pues para estas negociaciones internas, porque a veces no son con la persona, sino con uno mismo, son porque como me cuesta tanto tener que hacer el proceso de duelo, quiero volver a cambiar lo que es. ¿Me estáis siguiendo o lo estoy liando mucho? Después de esta fase, si estoy haciendo bien el proceso, llegará la fase de la tristeza, ¿no? Me siento triste. He perdido algo. Y esto es muy importante, sentir la tristeza. La tristeza de haber perdido. Fijaros que nuestro ego no quiere perder nunca, es muy competitivo y siempre quiere luchar hasta que le quede la mínima posibilidad. Pero muchas veces autoestima significa rendirse, recoger los bártulos y irse a casa. Entonces, la tristeza durará y es importante pasar por el llanto desgarrador, porque es el más sanador de todos. El llanto desgarrador es ese llanto que sale de dentro de las entrañas, en el cual no te das ni cuenta del tiempo que pasa,
ni de cuánto tiempo estás en ese llanto. Es un llanto donde la mente no puede ni pensar, ni llevarte ni una frase, y estás tan conectado al dolor, que hasta que la energía de ese dolor no se haya transmutado, no saldrás del llanto desgarrador. Por mi experiencia como profesional, estos llantos, si están bien hechos, no duran nunca más de 5 minutos. Fijaros lo que os digo. El llanto más sanador es el llanto desgarrador. Pero no es un llanto de víctima el llanto desgarrador. Es un llanto desde las entrañas. Y no dura más de 5 minutos. Y después la persona entra en otra energía, no es ni consciente del rato que ha estado en el llanto desgarrador, y eso es tan sanador que le permite hacer un paso teniendo una buena perspectiva de lo que está pasando. ¿Será el único llanto desgarrador? No, habrán más. ¿Sí? Entonces, en la fase de la tristeza hay que ir observando todo esto, porque si yo me quedo en la fase de la tristeza como víctima, soy la pobrecita de mí, que todo me sale mal, y estoy en la fase de víctima, eso es eterno. De ahí no voy a salir, porque estoy buscando un culpable, estoy buscando que el otro lo hace. No estoy en la fase de aprendizaje. Bueno, ha pasado esto, ¿qué tengo que aprender yo? Sí, estoy triste, pero tendré que aprender algo, tendré que mirar cosas, ¿no? En mí. Algo no estaba viendo. Entonces, cuando estoy en la tristeza de la víctima es débil y no va a hacer un buen duelo y no va a poder vivir, porque para poder vivir hay que transformar los duelos. Si no, estoy sobreviviendo y no pasaría a la fase de disfrutar de vivir, aunque haya pasado por un proceso de duelo, claro que sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esta tristeza es el proceso de duelo de la fase 4, que tendré momentos de tristeza, porque algo de mi realidad ya no va a volver a ser igual. Y esos momentos de tristeza hay que aprenderlos a sostener. Y así es, eso ya no podrá ser igual. Esa tristeza me dará fuerza. Esa tristeza me ayudará a aprender a sostenerme por mí misma. Esa tristeza me enseñará a apoyarme en mí. Esa tristeza me ayudará a confiar más en mí cuando esté bien transformada. Si estoy en víctima, no. Porque si estoy en víctima, ya no quiero aprender nada de todo esto que estoy diciendo. Quiero que alguien me resuelva lo que me está pasando. Quiero que la vida me lo cambie. Quiero que la vida me vuelva lo de antes. Quiero que la vida me lo haga diferente para mí, ¿no? La tristeza de la víctima es ponerse una soga en el cuello. Es morir poco a poco. Estar atentos si tenéis tristeza de víctima. Y la pena es eso que ha dicho antes esa chica, ¿no? Conca Silvina, que ha dicho, sí, eso que no pudo ser. Y hay una fase que está esa palabra, ¿no? Qué pena. Ha sido una pena. Es una pena. Fijaros que hoy estoy hablando del duelo de manera general, ¿vale? Si queréis que especifique, por ejemplo, duelos amorosos, duelos con la familia, duelos con traiciones dentro de la familia, duelos por herencias, duelos con los hijos, entonces hay diferentes matices, ¿no? Pero hoy vamos a hacer uno general, que ya va a servir para tener herramientas. Entonces,
esa pena, si todavía la siento, significa que el proceso de duelo no está resuelto, todavía no está concluido. Esa pena es la que poco a poco me dejará ir entrando en esta fase de, pues sí, es una pena, pero es así. Así es. Fijaros que en la primera fase no puede ser que sea así. En la última, así es. Hay como un rendirse a lo que es, porque ya lo puedo sostener. Hay una aceptación, que la aceptación es más mental, y el rendirse y el poder asumir es más desde el corazón. Entonces, cuando yo ya no quiero cambiar eso, sino que ya eso es así, va a ser así, y estoy enfocada en mi vida y en abrirme de nuevo a la vida y a sentir lo que se tenga que sentir, eso es un duelo bien hecho. Vale. Me pregunta en las cajetillas de preguntas que he dejado, ¿no? ¿Cómo puedo recordar lo vivido sin sentir dolor? ¿Esto es imposible? Esta respuesta es para la persona que lo ha preguntado. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque si cuando tú recuerdas lo vivido todavía te duele, es que no has hecho un buen duelo. Entonces, no niegues, primera fase, que ese dolor todavía está en ti, aunque en menos intensidad, pero todavía está en ti. Eso significa que no está sanada la fase de duelo. Cuando una persona ha hecho bien un proceso de duelo, cuando lo recuerda, no le duele. No le duele. Si duele, es que no hay un buen proceso de duelo hecho. Entonces, las emociones nunca engañan. Pero claro, todos los mecanismos de defensa que tenemos delante de las emociones, una de ellas es negación, ¿no? Realmente mi cuerpo me está diciendo que todavía hay tristeza, pero mi mente me dice que no puede ser, porque ya hace 3 años. Y como ya hace 3 años, no puede ser. Y os digo una cosa, por ejemplo, hoy lo he dicho muchas veces, en las dependencias, en consulta, ¿no? En las dependencias emocionales, en las relaciones que hay desorden amoroso, porque no hay claridad, porque hay confusión, porque hay terceras personas. Estos procesos de duelo que se hacen son largos. He visto pocos procesos de duelo en estos casos rápidos. Hay muy pocos, podría decir ni un 1%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el duelo siempre nos hace conectar con 2 heridas que tenemos todos, la herida de rechazo y la herida de abandono. Entonces, estas heridas dirigen nuestra vida. Y el miedo que tenemos a la soledad y el miedo que tenemos a ser rechazados, cuando no hacemos un trabajo con ello, dirige nuestra vida. Si yo tengo un buen trabajo hecho con mis traumas, con mi miedo a la soledad y con mi miedo al rechazo, cuando una persona no quiere estar conmigo, no la quiero retener. Porque yo no quiero una persona que no me ame a mi lado, ¿no? Yo quiero una persona que me ame. Entonces eso habla de que yo no me amo. Cuando una persona no tiene miedo a estar solo y a abrirse a disfrutar de la vida con las personas que vaya encontrando, no estoy hablando de parejas ni de relaciones, sino amistades, compañeros, no depende de los demás.
no elige desde la dependencia, elige desde ella. Entonces, fijaros todo lo que despierta el proceso de duelo. Despierta heridas primarias que tenemos dentro. Depende de la profundidad de estas heridas, estos procesos serán más rápidos o más lentos. Y las heridas son el trauma de abandono y el trauma de rechazo. Despierta, me pone de frente el que salga del autoengaño, de la negación de la realidad. Me hace pasar por sentir emociones y normalmente somos analfabetos a nivel emocional. Sentimos la rabia cuando es primitiva, visceral, agresiva, pero cuando la rabia no tiene esa intensidad, a veces ni me doy cuenta que la tengo. Es muy importante dejar de ser analfabeto emocional, pasar a aprender sobre emociones, hasta volverme inteligente a nivel emocional y poder elegir lo que quiero sentir. En el proceso de duelo también viene implícita el trabajo con la autoestima, porque muchas veces pasamos por duelos porque no nos amamos, porque estamos con personas que no nos aman y la vida nos quita a esas personas de delante. Pero nuestro ego se queda encaprichado ahí, intentando sostener con malabares algo que es insostenible. Y eso genera mucho, mucho dolor. Y también quiero hablar de esos duelos en silencio, que nadie se da cuenta que estás pasando por un duelo. Duelos largos, de 5, de 10 años, antes de soltar una relación, por ejemplo, y que cuando sueltas la relación ya se ha acabado el proceso de duelo. Duelos de amistades que desaparecen de nuestras vidas sin explicación, sin saber por qué. Y se pasa por todas estas fases, ¿no? ¿Cómo puede ser? No lo entiendo, me enfado con el otro, me siento culpable, igual lo he hecho yo, igual he hecho algo y no me he dado cuenta. Me da mucha pena porque yo amaba a esa persona, me amaba a ese amigo. Pero al final tendré que rendirme, ¿no? Porque si esa persona, yo quiero lo mejor para él y ahora en este momento esa persona cree que lo mejor para él es soltar nuestra amistad, pues el respeto también es amor, ¿no? Y hay muchos duelos hechos con personas que están vivas, pero que no las has visto más. Son muy dolorosos. Por eso no todos los duelos son con la muerte. Así que no sé si tenéis preguntas en todas estas fases y todo lo que he ido explicando. Es muy importante identificar, darnos cuenta y dejaros acompañar por alguien que os acompañe a sentir esas emociones profundas. Porque al sentir las emociones profundas se transforman. Una emoción solo quiere transformarse. Darnos cuenta, tomar conciencia, identificar. Es muy importante identificar y se ve mucho el no lo sé, no lo entiendo, no lo sé. Es una negación, volvemos a lo mismo. Cuando no identifico, cuando no lo sé, cuando no lo entiendo, cuando no puede ser, ahí estoy poniéndome zancadillas. Sí que sé, sí que tengo que identificar cómo me siento, sí que sé lo que pasa y sí que sé, tengo que encontrarlo, ¿vale? Y asumir la responsabilidad de los cambios, asumir la responsabilidad de mis errores sin culpa, asumir y respetar al otro que no quiere estar conmigo, lo respeto a ese amigo que ya no quiere mi amistad, tengo que aprender a respetar.
sin culparme. No significa que yo tengo que volverme morena para que mi amigo me quiera. Cuando introducimos el respeto y el amor, los procesos de duelo son más rápidos. Mientras estamos enfadados, negando la realidad, negando lo que es, intentando que estas heridas de rechazo y abandono que tengo que aprender a mirar, curar, lamer y sanar, las ha activado ese proceso de duelo, yo tendré que ver y curar eso que me ha activado el proceso de duelo. Así que muchas veces la teoría no nos deja ver ni vivir dónde están, no nos deja ver dónde estamos parados. Tenemos mucha teoría y bajamos poco al cuerpo a sentir, a experimentar dolor, tristeza, soledad, rabia, miedo a la soledad, miedo a perder, miedo a la muerte. A ver qué dice Bettina Vinao. Suelto y libero. A ver, dice que es difícil pero que se puede. Cristina dice, gran verdad, sí que sé y es así. Claro, sí que sé, porque cuando yo identifico y sé, ya siento seguridad, aunque me duela. Sí que sé que estoy triste, sí que sé que tengo miedo, sí que sé lo que está pasando, sí que sé cuál es el conflicto, sí que sé cuál es la situación, sí que sé cuál fue el desencadenante. Eso da seguridad, porque al menos sé dónde estoy. Después veremos lo que tenemos que hacer con todo eso, pero ahora ya sé dónde estoy. Dice Bettina que sí, que es difícil, pero que se puede. Suelto y libero. Claro, suelto y libero son palabras que muchas veces, no digo que seas tú, que tú no lo sepas aplicar, pero es como decir, tienes que aceptarlo, ¿no? Te encuentras con una amiga, estás pasando por un proceso de duelo y te dice, suéltalo, tienes que aceptarlo, ¿qué no ves? Acéptalo. No, esto no es tan fácil. Es muy importante saber cuándo esto está solo en la mente, pero el corazón todavía no ha podido rendirse, porque si no, no sirve. Es como decirme yo cada día en el espejo que soy un hombre. Pues no sirve, porque no lo soy. Si yo digo cada día en el espejo, libero, acepto, suelto, no sirve. No sirve porque no me lo estoy creyendo. Entonces yo siempre digo, tú quieres llegar a soltar, tú quieres llegar a liberarte, tú quieres llegar a rendirte y a aceptar. Pero tú también tienes que ser honesta y sincero contigo mismo. Y si todavía estás en la fase A y no has llegado en la fase B, y cada día estás más cerca de la fase B, pero todavía no has llegado. Y eso ya es empezar a trabajar la primera fase, es la de la negación. Estoy donde estoy. Quiero llegar a la fase B, pero todavía estoy aquí. Y la fase B, la fase de la negación también te atrapa diciendo, pero ¿por qué estoy tanto tiempo en esta frase? Yo no querría estar en esta frase. Fíjate, ya estás en lucha otra vez. Entonces, date el tiempo para cada fase y para conocerte. Lo más importante, para conocerte y observarte. Dice Bettina que nos duele porque una confió. Sí, y está bien, pero a veces abrimos el corazón y entregamos el corazón de manera demasiado rápida o, permíteme, infantil. Porque la confianza se gana entre las personas. Yo no digo que se tenga que ir con la desconfianza, porque no, eso sería ir con protecciones. Pero cuando somos niños confiamos ciegamente, pero cuando somos adultos y ya hemos vivido muchas experiencias, hay que estar atento a las señales, hay que escuchar con 3 orejas, no con 2, hay que ver con 4 ojos, no con 2, hay que estar atento a las sensaciones, hay que estar atento a lo que te dice tu cuerpo, hay que estar atento a los miedos que se disparan, porque confiar de que habrá agua en la piscina si no hay agua, esto es un problema de irresponsabilidad. Yo tenía que mirar si había agua en la piscina, no confiar. Entonces,
cuando hay un buen duelo y se hace un buen proceso de duelo, después puedes volver a abrir el corazón, a confiar, pero con la experiencia y con el gran aprendizaje de lo vivido y experimentado. Espero que te haya contestado, Betina. Dice Laura Gómez que no es tan fácil. Sí, tienes toda la razón, no es tan fácil. No es una fórmula matemática, es un proceso de A hacia B. Y un proceso es un proceso. Así que no sé si tenéis alguna pregunta por aquí. Ah, sí, mira, pero ¿cómo sabes si ha pasado? Vale, están las preguntas de las cajetillas. Así que, bueno, hasta aquí el directo de las fases del duelo, de los duelos, y todas las personas que lo habéis escuchado, las que lo escucharéis mañana, las que lo escucharéis en otro momento, si tenéis dudas, si tenéis preguntas, si tenéis interés de que haga algún duelo con alguna cosa en concreto, por ejemplo, traiciones dentro de las familias, duelos con los padres, porque también hay duelos con los padres, creo que sería interesante. Estos días pondré diferentes reels y también pequeños vídeos hablando de las diferentes decepciones que nos llevan a duelos en las diferentes áreas de nuestra vida. Así que me encantaría que todos los que escuchan este directo miren sus duelos, miren si sus duelos están realmente sanados, porque si no, no estamos abiertos a la vida. Hay una pata de nosotros que está todavía atrapada al dolor, y eso hay que acabar de trascenderlo. Estoy aquí para ayudaros en lo que necesitéis, y si tenéis dudas y preguntas, aquí me lo dejáis por privado. Gracias a todos, un beso, feliz noche, y sanemos los duelos, cada uno, los que tengamos por resolver. Dejémonos ayudar por el respeto y por el amor hacia las decisiones de un otro, hacia lo que la vida nos pone, porque desde ahí dejamos de estar en lucha. Y cuando uno no está luchando, fluye por el río. Gracias a ti, Cristina, gracias a ti, Esther, gracias de corazón, gracias, me alegra que os sirva, me encanta que os sirva. Nos vemos en el próximo directo. Dejadme escrito de qué queréis que haga los directos, así los hago más personalizado a vosotros que estáis aquí acompañándome, ¿vale? Un beso, feliz noche, chao.